Buen día a todos. Mi nombre es Cristina Victoria Quiroz Ordóñez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Es un honor darles la más cordial bienvenida al segundo Congreso Virtual de Egresados de la carrera Ingeniería en Producción Industrial del Tecnológico de Costa Rica. Para darle inicio a este congreso, contaremos con algunas palabras de bienvenida de nuestro estimado director de carrera, Leonel Fonseca Retana. Es un placer tenerlo presente el día de hoy. El espacio es todo suyo. Hola, gracias por estar acá. Este es realmente, para mí es un honor, como director de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial del TEC, darles una muy calurosa bienvenida a este segundo Congreso de Egresados. Ustedes, egresados y egresadas, son el testimonio vivo del compromiso y de la razón de ser de nuestra escuela. No solamente son profesionales muy exitosos, sino que también son y van a ser y seguirán siendo agentes de cambio y líderes desde el lugar donde les toca trabajar. Y de esa forma han estado moldeando lo que es hoy la profesión y lo que será también el futuro de nuestro país. La ingeniería industrial nunca ha sido tan importante como en este momento, en un mundo en el cual avanzan de la revolución industrial 4.0, o lo que llamamos industria 4.0, y ya se habla de una industria 5.0, en la cual la sostenibilidad y la economía del conocimiento son fundamentales, pero sobre todo estar centrados en las personas, en el ser humano. La capacidad que ustedes tienen para mejorar los sistemas, integrar tecnologías y gestionar lo que son cadenas de valor complejas, son un motor fundamental para la competitividad de Costa Rica. Ustedes son los verdaderos hacedores del marco de la eficiencia y de las estrategias de calidad y los puentes que se tienen que tender no solamente entre tecnologías, sino también entre profesiones, y con ello buscar el bienestar de las personas, que ese es el fin último real de la ingeniería, mejorar la calidad de vida de la sociedad. La contribución que ustedes hacen es fundamental para construir una mejor Costa Rica, una Costa Rica más innovadora, más productiva y sobre todo socialmente responsable. Ustedes son el talento que impulsa desde la manufactura de alta tecnología hasta los servicios de clase mundial. Por eso es que los invito a que se inspiren hoy para reconectar, para fortalecer sus lazos, porque el futuro de la profesión son ustedes quienes lo van a escribir, son ustedes quienes realmente contribuirán haciendo y no hablando con lo que será el futuro de la carrera. Y también con ello el destino que nuestra universidad como tal tendrá, que siempre, recuerden, siempre es su casa y siempre serán bienvenidos de nuevo donde llegaron a formarse como profesionales. Así que muchas gracias a todos y a todas, y con esto les deseo el mejor de los éxitos en este segundo congreso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras inspiradoras y destacar la importancia de nuestra carrera para el desarrollo del país. Sabemos que esta actividad será un evento distinguido como lo fue el primer Congreso de Egresados. Ahora, seguidamente, iniciaremos con nuestro primer egresado. Buen día a todos. Es un honor participar en el segundo Congreso Virtual de Egresados de Ingeniería en Producción Industrial y tener la oportunidad de presentar a la ingeniera Carolina Rojas Amador, una profesional con 6 años de experiencia en transformación digital, gestión del cambio y liderazgo de equipos multidisciplinarios.
Ha liderado proyectos estratégicos en Florida Ice and Farm Company, que es FIFCO, donde impulsó la automatización y mejora de los principales canales de servicio, logrando una optimización del 19% en la capacidad operativa de ventas y una adopción tecnológica superior al 90%. Es reconocida como parte del 1% del talento excepcional de FIFCO. Ha sido clave en la implementación de plataformas digitales y estrategias de cultura ágil orientadas a la eficiencia y la innovación. Ingeniera en producción industrial, cuenta con certificaciones en Scrum Product Owner, Green Six Sigma, Project Management, Analítica Avanzada y cursos como Estrategia Empresarial por Harvard. Su enfoque combina visión estratégica, pensamiento analítico y liderazgo humano para acelerar la digitalización y la creación de valor sostenible en las organizaciones. Ella nos va a hablar un poco bajo el tema transformación, personas, procesos y tecnología. Para la ingeniera Carolina Rojas, el mayor valor que una profesional puede aportar hoy a una organización y a la sociedad radica en la conexión humana potenciada por una gestión del cambio efectiva, procesos optimizados mediante metodologías ágiles y una transformación digital centrada en la entrega de valor. Bienvenida, Carolina, al Congreso. Es un gusto contar con su presencia hoy. Nos gustaría que tal vez pueda compartir un poco sobre su experiencia, sí, para conocer un poco más sobre esto. Muchísimas gracias, Tatiana. Sí, para mí es un placer estar con todos ustedes hoy. Yo soy orgullosamente egresada del Tecnológico de San Carlos. Y bueno, pues me alegro mucho de estar hoy en este congreso hablando con egresados y sé que también nos están viendo gente nueva de la carrera de producción industrial. Bueno, inicialmente me gustaría que sepan que producción industrial es una carrera muy versátil, que tenemos muchas áreas donde podemos em, pues desarrollarnos como profesionales. Desde mi silla yo creo que me desvío un poquito, pero dentro de ese desvío he podido conectar con la carrera desde otro asiento que para mí ha sido muchísimo más enriquecedor. Entonces, bueno, les voy a comentar un poquito sobre mi experiencia. Yo he tenido una carrera, que inició en back gracias a una pasantía que se me dio desde el tecnológico en San Carlos. Y pues bueno, inicié con back, pasé a un outsourcing que le daba servicios al back. Luego después de eso ingresé a FIFCO. En FIFCO tuve una trayectoria bastante larga y muy enriquecedora, preciosa. Estoy súper orgullosa de todo lo que he aportado. Y pues ahora sigo igual dentro del mercado de consumo masivo. Dentro de toda mi carrera siempre he estado súper relacionada con la tecnología. Para mí, bueno, a mí me brillan los ojitos cuando yo hablo de tecnología. Para mí la transformación es como el core número uno de una organización y básicamente una organización llega a un siguiente nivel cuando empiezan en todo este tema de digitalización, automatización, bueno, y traen a la mesa muchos temas de innovación. Pero bueno. Dentro de mi experiencia he sido parte de transformaciones tanto de ERPs como de CRMs. Mucho de lo que he hecho es el planteamiento de un end-to-end de lo que se tiene que hacer dentro de un proyecto de tecnología. Y no solamente eso, sino cuál va a ser el journey del usuario que va a estar dentro de todo este proceso de tecnología. Y de ahí la importancia de traerlos a la mesa, ¿verdad? Cuando se construye, cuando se hace un objetivo de traer un beneficio a una empresa, se tiene que tomar en consideración quiénes son los que lo van a utilizar, cuáles son esos usuarios finales, que son finalmente los que les dan sentido a traer una tecnología a una empresa. Pero sí, o sea, básicamente eso es. He tenido la dicha de trabajar con SAP, con Oracle, he trabajado también con Hotspot, he trabajado con Salesforce, pues entonces básicamente he tenido mucho contacto con esto, Engagement Cloud, por allá también. He trabajado con SAP en la parte de cloud. Por allá también he tenido que trabajar con Google Query, que es otro producto que finalmente
sirve como una base para mucho de lo que se tiene que hacer dentro de los proyectos de integración y pues básicamente esa es como mi experiencia. Muchas gracias, Carolina, por compartirnos esa experiencia tan enriquecedora, la verdad. Ahora, bueno, tenemos unas preguntas un poco para profundizar un poco más en estos aspectos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las etapas para implementación de un proyecto de tecnología? Ok, bueno, esa pregunta me encanta porque básicamente nos lleva mucho a un modelo de liderazgo. Yo creo que nosotros como ingenieros y desde cualquier asiento, sea un analista, sea una jefatura, sea una gerencia, tenemos la capacidad de liderar desde donde estamos. Y liderar no significa tener gente a cargo, significa tener la capacidad de poder inspirar y movilizar a una compañía, no importa desde dónde estemos. Entonces, para mí, mucho de las etapas que se hacen en un proyecto tienen que ver con los profesionales que están dentro de ese desarrollo de ese proyecto, porque ese mismo profesional tiene que entender que hay muchas ideas muy diferentes, que hay etapas para co-crear, que todo lo que hacemos tiene que probarse y que finalmente todo lo que hacemos tenemos que implementarlo. Entonces, un proyecto inicialmente es una etapa de diseño. En una etapa de diseño se habla sobre cuáles son las ideas, qué motiva al usuario final, cuáles son los beneficios que va a tener esta empresa, cuáles son los costos también. Si hay un proveedor que interviene en la planeación de este proyecto, pues tiene que estar desde esta primera etapa inicial. Em, Dentro del diseño se tiene que hacer exploración, llevar toda esta capa analítica que tenemos a calle, entender cómo esto funciona en un ambiente real. También esto es parte muy, muy fundamental de lo que se hace en un proyecto, ¿verdad? No podemos crear desde el aire acondicionado. Yo soy muy creyente de quien va a la calle, va a la planta y se moviliza y se pone en el asiento de una persona que realmente va a consumir el producto, pues ahí es a donde está el valor, ahí es a donde se sabe si el producto va a funcionar sí o no. Y es importante desde un principio tomarlo en consideración. Las etapas siguientes tienen mucho con tema de priorización basada en valor. Y de ahí inicia la primera etapa, que es un MVP. Un MVP en sus siglas en inglés significa eh, mínimo, Minimum Value Product, que significa el mínimo valor que podemos entregar, el mínimo producto viable. Entonces, básicamente lo que dice es que nosotros tenemos que entregar un producto que funcione, una primera etapa del producto que funcione. Y de ahí viene una analogía que se hace, ¿verdad? Cuando usted va a entregar un producto de innovación, tal cual funciona en una startup, usted inicia con una patineta, ¿verdad? Entonces esa patineta te moviliza, vas un poquito más despacio, pero funciona como un vehículo de movilización. Luego llegas a la bicicleta, ¿verdad? La bicicleta se moviliza, es un poquito más rápida, no es el producto final. Pasas al carro, pasas al avión. Entonces hay etapas. Y justamente para esto a mí también me gusta hacer el ejemplo de, imagínense en que trabajamos todos para Apple, allá en los años 80, cuando todo se estaba construyendo y 90, ¿verdad? Este, ¿qué era exactamente lo que pasaba, verdad? Si en esos años nos hubieran hablado de un iPhone, ¿verdad? Probablemente no sabríamos exactamente qué es un iPhone. Entonces, imagínense lo que es que desde esas raíces ellos le hubieran preguntado al usuario final, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces, el usuario final hubiera dicho, yo quiero un móvil desde el que yo pueda llamar, que tenga una pantalla que me sirva y que tenga una cámara. Entonces yo digo, bueno, un móvil, ¿verdad? Y veo todas las especificaciones. Si yo hubiera hecho todo esto en un proyecto waterfall, que yo hago un entregable hasta el puro final, pues entonces yo hubiera entregado una tablet, ¿verdad? Puedo llamar, tengo una pantalla, tengo una cámara, ¿verdad? Básicamente yo cumplí con los requerimientos del cliente, pero al final el cliente me va a decir, eso a mí ni fu ni fa, yo quería que el poder andarlo en mi mano.
¿verdad? Pero aparte de todas las especificaciones que se dieron, tal vez eran muy ambiguas, entonces no se llegó a un resultado final. Y es por eso que la analogía de la patineta hasta el avión es importante, porque en el camino se pueden ir haciendo ajustes hasta que logremos una satisfacción completa del usuario o del público al que le queremos llegar. Seguido de eso, y una vez que tenemos un go para un minimum value product, entonces seguimos con ramp-ups. A mí me ha parecido que la metodología de ramp-ups funciona muchísimo más para un proyecto de implementación que solamente tirarnos en un Big Bang. Y ya voy a hacer la diferencia. Un Big Bang es que mientras vamos construyendo el MVP, lanzamos ese primer producto viable, esa primer patineta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace en un proyecto? Yo no puedo esperar hasta tener el avión para poder entregarlo. Yo necesito que los usuarios lo vayan usando porque ahí viene todo un concepto de mejora continua y de proceso Scrum, de metodología Agile que ya de por sí se utiliza en tecnología, en tecnología. Entonces, bueno, un ramp up significa dar como un salto a una rampa, una etapa inicial. Y esa etapa inicial puede ser principalmente decir, voy a escoger 2 zonas del país o voy a elegir una línea de producción, pero no me voy a ir con todas, voy con una, que es esa etapa como de prueba, como veamos cómo se comporta, qué es lo que hace, dónde está la oportunidad, qué sirve, qué no sirve. Entonces, es ese primer ramp up. Luego seguimos a un segundo stage, que en este caso sería el segundo ramp up. Y ahí vemos, ok, bueno, nos fue bien en la primera línea, nos fue bien en las primeras 2 zonas, vamos con 4 zonas, vamos con 3 líneas de producción. Y ahí vamos aumentando progresivamente hasta que ya los usuarios van entendiendo cuál es el objetivo y finalmente terminamos en una implementación 100% total país o total compañía o total planta. Y pues sí, esa parte de ramp ups funciona muy bien. Hay gente que también lo trabaja en Big Bangs y yo también he trabajado en Big Bang, que básicamente es, usted tiene un MVP y lo tira a toda la planta o lo tira a todo el país, ¿verdad? Eso es un Big Bang, tal cual como la analogía de que algo explota y se expande. Y finalmente, la etapa más importante de todas, la sostenibilidad. Un proyecto es como un humano, ¿verdad? Nace, se desarrolla y la idea es que no muera, sino que se transforme. Entonces, básicamente cuando un proyecto se explota o ya la gente lo tiene en sus manos, es como un bebé, ¿verdad? Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que mantenerlo, hay que ver qué nuevas necesidades tiene el bebé. Luego ese bebé empieza a caminar, ¿verdad? Empieza a gatear y a caminar. Pero para evitar que ese bebé se caiga, necesitamos sostenerlo, cuidarlo, llevarlo de la mano. Eso es sostenibilidad. Ningún proyecto que se lance y no se acompañe al equipo o a la población a la que se le está entregando, ningún proyecto va a sobrevivir. Es imposible, porque justamente ahí es a donde está el valor de nosotros como ingenieros. Y es decir, ¿cómo hago para que este bebé sobreviva y no solamente sobreviva, pueda evolucionar en el tiempo? Entonces, bueno, esas serían las etapas para mí en el desarrollo de un proyecto. Muchísimas gracias, Carolina. Ok, la siguiente pregunta dice así, explíquenos un poco sobre metodologías Scrum en desarrollo de software. Perfecto. Entonces voy a compartirle mi pantalla, ella tiene que estarla viendo. Y bueno, antes de iniciar con el tema de la metodología, que básicamente es lo que les estaba hablando antes de la patineta hasta el avión, tenemos que entender quiénes somos y por qué es importante que nos acomodemos a este tipo de metodología. Básicamente nosotros somos personas jóvenes, ¿verdad? Los que son un poquito más viejitos que yo van a saber que estos son los chicos del barrio y que básicamente, ¿qué nos interesa o qué nos moviliza a nosotros? Nos moviliza la construcción del futuro, ¿verdad? Apasionarnos sobre las ideas, cómo se va a transformar, cuál es la innovación que le podemos meter. Nos interesan los problemas reales, porque para problemas básicos ahí tenemos ChatGPT. Entonces, ¿qué nos hace mover o movilizar a la gente? ¿Qué nos hace pensar, explotar la mente, hacer lo imposible posible?
Y básicamente, y me parece a mí que lo más importante es, como profesionales, cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Que básicamente nosotros estamos aquí en el mundo para crear un mundo mejor. Y tener eso muy claro en cada una de las etapas que se hace, pues es demasiado importante. Y de ahí la importancia de tener Scrum, que básicamente es una metodología. Todo el mundo diría, ¿qué es Scrum? Bueno, básicamente Scrum es una forma, tiene 7 principios, pero aquí yo pongo los 4 que para mí son los más importantes. Y es que lo que hace es que todo producto de innovación esté basado en el valor del negocio. ¿Qué vamos a atribuir? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿En qué momento lo vamos a ver? ¿Qué tanto se van a robustecer nuestros sistemas actuales con la implementación de esto? Es muy colaborativo porque ahorita les voy a mostrar el way of working, la manera de trabajar. Es muy ágil y flexible porque tal cual les decía, lo que les hablaba antes de Apple, nos permite ir modificando, haciendo ajustes, cambiando y acomodándonos al entorno. Scrum funciona muy bien para ambientes volátiles, donde hoy somos una cosa, mañana no sabemos qué vamos a hacer. Y finalmente, un tema de calidad, nos permite ir ajustándonos a un producto que finalmente sea lo que más satisface al cliente, lo que más genera calidad. Entonces, ahora sí les voy a explicar un poquito de cómo se ve la metodología en acción. Y muy rápidamente trabajamos bajo un Product Backlog, que lo que dice es que nosotros vamos a tener un portafolio de proyectos y de procesos que tenemos que priorizar, tal cual les decía antes, y tenemos un ciclo de cuatro sesiones o de 4 ceremonias, que es como se llama en Scrum. La primera es un sprint planning, que básicamente es donde se prioriza, se dice qué es lo que se va a hacer en un sprint. Un sprint tiene que ver con un espacio determinado que pueden ser 2 semanas, puede ser un mes, pueden ser 2 meses o puede ser días, ¿verdad? Pero básicamente se define, ¿verdad? En este caso, el project manager define cada cuánto van a hacer los sprint planning para poder ir tomando ese bucket del product backlog, priorizarlo e irlo haciendo en pequeños entregables dentro de este sprint plan. Se tiene un daily stand-up, que una sesión de stand-up es una sesión de seguimiento que básicamente se hace todos los días y es la forma de irse dando cuenta cómo se va movilizando el equipo. Se llama daily stand-up porque se hace todos los días y es un stand-up porque es una reunión que tiene que ser tan rápida que se dé tal cual como una reunión de pasillo, de pie. Luego de eso, finalizando el sprint, vamos a tener un sprint review, que es básicamente rendición de cuentas. ¿Cómo nos fue? ¿Qué es el producto final que estamos entregando en este sprint? ¿Verdad? Entendiendo que vamos con una patineta. Entonces, ¿qué es lo que estamos entregando en este sprint? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? Y finalmente, una vez terminado el sprint, se lleva a una retrospectiva, que básicamente es como el core de la mejora continua. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debemos de mejorar? En esta sesión, todo el equipo se sienta y se pregunta, se hace estas 3 preguntas y de ahí seguimos al siguiente sprint, pero ya con lecciones aprendidas y ya para intentarlo hacer de una mejor calidad, más ágil, más rápido y más enfocada en el usuario. Muchas gracias, Carolina, por estas respuestas, la verdad muy claras, importantes también. Y bueno, sabemos que muchos de los estudiantes que hoy nos acompañan están próximos a incorporarse al mercado laboral, por lo que le pedimos que si nos puede compartir algunos consejos y recomendaciones para facilitar esta transición de la universidad a lo que ya es el campo laboral. Ok, bueno, básicamente es creer en ustedes mismos, siempre crean en lo que saben, crean en ese espíritu, escuchen mucho, 2 orejitas, una boca. Escuchen mucho, aprendan mucho. Cuando vayan a hacer una solución, investiguen. Hay demasiadas formas de investigar, demasiadas. Tenemos ChatGPT, pero hay montones de herramientas que nos pueden ayudar. Créanse un rockstar cuando están haciendo una solución. Créanse que ustedes dicen, esto va a cambiar la compañía. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, siéntanse como esa luciérnaga que va a hacer brillar toda una habitación. Y eso es la clave del éxito. Esa es la clave de que ustedes sean totalmente diferentes a cualquiera
y superen a cualquiera, no por el orgullo de saber que soy del TEC, que eso es muy importante, sino también por el orgullo de saber quiénes son ustedes como persona y la calidad de entrega que pueden hacer. Que eso no me queda ninguna duda que todos los que me están escuchando en este momento son un siguiente nivel de profesionales. Entonces, hay que divertirse, hay que creérsela de verdad, hay que ir y darlo todo, porque hay que entender que sí tenemos todas las herramientas para ser un rockstar en el mercado laboral. Sí lo tenemos todo, la verdad. Muchísimas gracias, Carolina. Y agradecerle por la participación en este segundo Congreso Virtual de Egresados, por brindarnos esta charla, esta entrevista muy inspiradora, la verdad, llena de experiencias y aprendizajes y importante los consejos, ¿verdad? Que sin duda van a ser de gran utilidad para todos los que están viendo, para todos nosotros, los que estamos en este congreso. Y gracias a todos los que nos acompañaron también de manera virtual. Con esto damos por concluida esta entrevista. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. El día de hoy vamos a tener la presencia del egresado Eric Pérez Murillo, ingeniero en producción industrial, con más de 18 años de experiencia en empresas del sector privado y más de 19 años de experiencia como docente. Es máster en sistemas buenos de manufactura y en administración de empresas con énfasis en finanzas. Se desempeñó como coordinador de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial en el Campus San Carlos en 2 periodos. Es profesor principalmente de área de mejoramiento de calidad en cursos como control de calidad, diseño de experimentos, ingeniería de confiabilidad, metrología y normalización, entre otros, y actualmente es profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Nuestro invitado nos brindará su visión profesional sobre la calidad y los factores que la definen en el ámbito ingenieril, para luego darnos una pincelada de su experiencia personal sobre la transición de la vida estudiantil al mundo laboral, ofreciendo consejos prácticos y recomendaciones para los estudiantes que pronto enfrentarán ese mismo cambio. Ingeniero Pérez, el espacio es suyo. Muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia. Gracias, Cristina, por la presentación. Y sí, efectivamente, yo quisiera compartir con ustedes un poquito de lo que ha sido mi experiencia laboral y por eso esta conferencia que se llama La calidad como yo la veo. A través de mi vida laboral me ha tocado trabajar en muchas áreas de la ingeniería en producción industrial, desde aspectos clásicos como el estudio de tiempos y movimientos, la eficiencia y otros, pero uno de los que más me gustó fue sin duda alguna el área de calidad. Quisiera empezar con esta frase porque me gusta mucho, de Mahatma Gandhi, que dice: es la calidad de nuestro trabajo lo que agradará a Dios y no la cantidad, porque siento realmente que uno de los propósitos de nuestra vida debería ser que nos recuerden por lo bueno que fuimos haciendo lo que sea que hacíamos. A mí por lo menos me gustaría que me recuerden por un trabajo bien hecho. La calidad es un tema que se ha abordado desde muchas perspectivas y enfoques por diversos autores, por supuesto, todos ellos muy valiosos y que han enriquecido con el tiempo su definición. Pero bueno, yo no vengo aquí a definir lo que es calidad o a defender una u otra tesis. Lo que quiero hoy compartir con ustedes es más una reflexión sobre lo que desde mi punto de vista termina por lograr la calidad en un producto o servicio. El tema de la calidad se trata en las universidades, en diversas carreras, y se han creado institutos y organizaciones a nivel mundial enfocados en promoverla y defenderla. Las empresas tienen casi todas departamentos enfocados en cómo obtener bienes y servicios de buena calidad. Todos estos esfuerzos tienen una justificación y es el hecho de que los productos y los servicios de buena calidad es algo que a todos nos gusta recibir. Pero más allá de una simple cuestión de gustos, en muchos casos es un asunto hasta de vida o muerte. Ahora bien, si bien es cierto, uno puede citar varios factores que determinan la buena calidad, como los materiales, la maquinaria, el método, etc. Yo quisiera enfocarme en uno que para mí sigue siendo el más importante, es la gente. Para mí, las personas contribuimos
en una porción mayoritaria en el resultado final. Uno podría argumentar que si el material está malo, no se puede hacer mucho, y es verdad, pero podemos detener el proceso y evitar que un producto mal hecho vaya a las manos del cliente. O si quisiéramos hilar más fino, perdón, uno diría, la gente de la empresa que envió el material malo podría haberlo evitado desde la fuente. Y otra vez, vamos a caer en que la gente podía haber hecho la diferencia. Yo quiero destacar que somos nosotros, la gente, quienes tenemos la potestad de elegir hacer las cosas bien o no. Y de mi experiencia voy a mencionar dos cosas que me parece son determinantes en el logro de la calidad. Son la actitud y la aptitud. La manera en la cual yo lo concibo es que ambas son complementarias. Si una falla, falla todo el sistema. Uno debe querer hacer las cosas bien. Y eso es lo que yo llamo actitud. Y uno debe saber cómo hacer las cosas bien. Y eso es lo que yo llamo aptitud. Uno podría querer hacer las cosas bien, pero si no sabe cómo hacerlo, terminará por cometer errores por falta de esa pericia técnica. Es decir, de lo que yo vi en las empresas donde trabajé e incluso ahora en la universidad, alguien con buena actitud y mala aptitud o deficiencias en ella, tarde o temprano terminará por atentar contra la calidad. Por el otro lado, uno podría saber hacer bien las cosas, pero si no quiere o si es displicente, terminará por hacer las cosas mal. Esto es lo que yo llamo tener una buena aptitud, porque técnicamente está bien, pero una mala actitud. Y yo he observado gente muy buena técnicamente, pero que o no se esfuerzan o a veces por caprichos incluso no realizan el trabajo de una buena manera. En este sentido, recuerdo que alguna vez en una capacitación alguien me decía que si uno tuviera que ponderar estos factores, el 90% del éxito se le debía atribuir a la actitud, pues casi todo mundo puede aprender, es decir, llegar a un buen punto de aptitud, pero las malas actitudes son más difíciles de corregir. Yo no sé si sea un 90%, pero ciertamente la actitud se requiere no solo para querer hacer las cosas bien, sino incluso para aprender a hacer las cosas cuando uno no sabe hacerlas. Ahora bien, aclaro que yo no digo que con solo eso baste. A lo mejor alguien con buena actitud y aptitud, pero fatigado, comete errores, o como lo mencioné antes, un material deficiente o una maquinaria mala nos puede llevar a generar problemas de calidad. Pero digamos que en condiciones normales, estas dos cosas garantizan, creo yo, gran parte del éxito, en este caso una buena calidad. Otro tema que me parece es importante mencionar y que está relacionado también con calidad, que por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando estuve trabajando en el sector privado, es el uso de modelos de madurez. Estos se entienden como un marco de referencia para evaluar el desempeño de los procesos y sirven como guía para ir subiendo a niveles más altos. Por ejemplo, nos han dicho que se debe buscar la mejora continua y la innovación en nuestros procesos. Entonces, uno podría tener un proceso completamente indocumentado y carente de normalización. Entonces, uno podría proponerse como un siguiente nivel el documentar todo o parte de este proceso. Un tercer nivel podría ser un proceso completamente documentado y normalizado. Podríamos pensar en un cuarto nivel que sería la extrapolación de estas prácticas a todos los procesos de la organización. Y finalmente aplicamos mejora continua e innovación sobre los procesos ya normalizados. Entonces notamos cómo pasamos de procesos que operan en la informalidad a procesos normalizados y cómo estas buenas prácticas se extienden a otros procesos y entonces ya podemos aplicar mejora continua e innovación. Es decir, cómo el concepto de maduro, o al menos tenemos una ruta clara de ese proceso de madurez. Finalmente, quisiera también hablar del tema de la transición entre la universidad y el mundo laboral. Yo lo hice ya hace bastante tiempo, pero bueno, de lo que recuerdo es, tal vez sentirme un poco confundido, pues aunque había cursado varios años de universidad y se supone que dominaba conceptos, herramientas, metodologías, filosofías,
Lo cierto del caso es que ya cuando uno se enfrenta a problemas reales, le es muy difícil hacer esa asociación entre este es el problema o la situación y qué es lo que debo aplicar o qué me sirve. A veces incluso no se puede usar el libro como si fuera una receta, ¿verdad? Hay que hacer ajustes, hay que tropicalizar, perdón, eh, lo que está indicado en la literatura para poder resolver. Pero bueno, eso es parte precisamente del acople al trabajo y es necesario para adaptarse. Yo los invito a seguir creciendo, estudiando y aprendiendo y a tener siempre una buena actitud hacia los retos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Eric Pérez, por deleitarnos con su conocimiento. Ahora continuamos con una sección de preguntas que se hicieron llegar previamente para nuestro egresado. El primero sería, ¿cómo se logra una buena actitud y aptitud en las empresas? Claro que sí, Cristina. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo lograr una buena actitud y aptitud en las empresas? Para mí es fundamental la capacitación y el crear una cultura orientada a la calidad, pero una cultura real, es decir, que cuando haya que tomar una decisión que involucre calidad, la balanza siempre se incline hacia ese lado. Creo que crear conciencia es fundamental sobre la importancia de la calidad. De lo que yo vi, marca una enorme diferencia cuando el empleado sabe cuál es la función del producto en el que está trabajando y cuando entiende cómo su trabajo contribuye al logro de los objetivos eh, organizacionales, cuando logra ver la fotografía completa, no solamente un pedacito de ella. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿qué debería hacer un estudiante para trabajar en esos temas desde la universidad con miras a su futuro laboral? Muy bien, con esta otra pregunta, yo creo que interesarse por el aprendizaje. Para mí, los estudiantes deben interesarse por su aprendizaje, apasionarse por su carrera. El estudiante es el actor principal de su propio desarrollo. Los profesores ayudamos como facilitadores, pero el estudiante tiene que querer aprender. Muchas gracias al ingeniero Pérez por sus respuestas claras y concretas. Así damos por finalizado el espacio de preguntas. Claro que sí, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Cristina, por la moderación. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Nuevamente vamos a agradecerle al ingeniero Eric Pérez por su participación. Ha sido un verdadero honor escuchar la opinión, experiencia profesional y conocimiento el día de hoy. Y así haremos por concluido este segundo encuentro virtual de egresados de producción industrial. Tengan muy buen día. Buen día, les damos la bienvenida al segundo Congreso Virtual de Egresados de Ingeniería en Producción Industrial del Tecnológico de Costa Rica. En esta sesión tendremos el gusto de conocer la experiencia de un egresado de la carrera en Ingeniería en Producción Industrial. Nos acompaña Gerald Esteban Carballo Alvarado, ingeniero en Producción Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual cuenta con 5 años de experiencia en industria médica, específicamente en el área de la cadena de abastecimiento. Labora en la empresa Boston Scientific en la sede del Coyol desde el año 2020. Ha realizado compras, proyecciones de demandas, análisis de riesgos y demás provisiones de materiales variados para la manufactura de dispositivos enfocados en intervención periférica, urología, endoscopía, entre otras especialidades médicas. Además de eso, en el año 2021 formó parte de un equipo interdisciplinario que tuvo que afrontar la época de poca disponibilidad de materia prima, de corrugados para la sede del Coyol. En esta ocasión, el ingeniero nos compartirá una experiencia profesional enfocada en priorización, adaptabilidad al cambio y mejora continua, un reto constante en el mundo laboral cambiante, por lo cual los dejo con Esteban para que nos cuente un poco sobre esto. Bueno, primero que todo es un gusto para mí estar acá. De verdad que muchísimas gracias a la Escuela de Producción, acá del campus San Carlos, por tomarme en cuenta para este congreso. Y sí, bueno, lo primero de lo que les quería hablar es sobre el tema de la priorización. Vamos a ver, la priorización en este mundo laboral cambiante que tenemos diariamente es sumamente fundamental. Día a día tenemos 100 tareas que nos
precisa tener todas listas, pero hay que saber muy bien qué escoger. Enfocado en este primer tema, una experiencia profesional que tuvimos en el año 2021, estuvo muy relacionado justamente a lo que mencionábamos cerrado al inicio, el tema de los corrugados. En el 2021, por una decisión que se tomó a nivel, podríamos decir, global, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de priorizar básicamente el- la producción local de todo lo que eran corrugados, o darle, por así decirlo, materia prima a los corrugados y todas sus plantas locales. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Bueno, las vacunas, específicamente las que se realizaban para el COVID-19, las cajitas que usan para transportar dichas vacunas, comparten la característica que es el mismo tipo de cartón o el mismo tipo de corrugado que se utilizan para la producción de las cajas que se utilizan en lo que es industria médica. Esto nos ocasionó que tuviéramos un desabasto a nivel local. Tuvimos básicamente que empezar a priorizar y a entender qué familias de productos o qué era lo prioritario para poder recibir dentro de nuestra planta. Estuve durante cerca de unos 10 meses o un poquito más, priorizando más de 120 materiales que tenían problemas a nivel de calidad y a nivel de abastecimiento para poder ingresar a la planta del Coyol. Además de eso, trabajamos de manera interdisciplinaria con un equipo para lograr validar todos aquellos proveedores que pudiéramos tener más rápido en Estados Unidos para así poder básicamente traer materia prima desde allá o producto terminado desde los Estados Unidos y tenerlo acá. Uno de los grandes problemas es que los corrugados generalmente se manejan de manera local por temas logísticos, temas de espacio y demás. Entonces, fue sumamente retador saber qué era lo más importante, poder priorizar de manera correcta, porque podíamos necesitar ingresar 30 distintos materiales, pero simplemente teníamos para 5, para 10. Entonces fue una tarea muy interesante poder priorizar, entendiendo qué era lo que nos iba a generar el menor impacto posible y así poderle maximizar los mayores beneficios a la empresa. Ok, en términos generales, digamos, ¿usted cómo nos diría, cómo priorizamos esto de manera correcta? Digamos, con todo esto que usted vivió. Va a depender mucho de las necesidades del negocio. Mi prioridad puede que no sea la prioridad de otro equipo, pero tenemos que alinear expectativas. Vamos a ver, lo más importante es la estrategia que tenga la empresa. Tenemos que tener claro qué es más importante. Eh, Puedo tener una línea de producción que me representa 100 personas trabajando y un producto que me representa X cantidad de dinero. Pero si tengo una línea de producción que apenas me representa 5 personas, pero el producto que tiene es altamente rentable para la empresa, tengo que ir con el que sea altamente rentable para la empresa. Aún así me represente menos cantidad de personas, pero al final de cuentas es rentabilidad para la empresa. Hay que transformarlo todo a números y a montos económicos muchas veces, ¿verdad? Tal vez no específicamente y solamente un tema de rentabilidad, también a un tema de qué es lo que me está pidiendo el mercado, si tengo un inventario de seguridad en un centro de distribución lo suficientemente grande que me puede soportar una época de desabasto. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Vamos a ver, siempre van a haber cosas que precisan, pero hay unas que precisan más que otras. Entonces, es asignar el peso correcto a las prioridades que no pueden esperar. Van a haber algunas cosas que nos van a impactar y tenemos que entender el impacto y asumirlo. Pero van a haber algunas otras que nos van a impactar y no debemos ni siquiera ir a pensar en el impacto. Necesitamos ir a pensar en cómo lo mitigamos, cómo lo hacemos o cómo hacemos para que nos impacte lo menos posible, más bien. Sí, es súper complicado. Nosotros ahorita apenas lo vemos como en parte tal vez de materia, como de teoría, pero ya a la hora de aplicar esos pesos y esas cargas es súper difícil. Entonces aquí le quiero hacer como otra pregunta con respecto a eso. ¿Por qué hay que aceptar el cambio en el rol de trabajo? Digamos, ¿cómo vemos todos estos cambios viables? Vamos a ver, en el trabajo siempre vamos a tener cambios. Nunca nos podemos aferrar a un solo sitio. Dentro de las experiencias que hablamos también,
cuando comencé en el 2020, perdón, comencé enfocado en o en una sola unidad de producción. Entonces lo que realizaba era compras para una sola unidad de producción. Conforme fuimos realizando estas compras y demás, hicimos muy expertos en esa unidad de producción y en todos los materiales y proveedores que estaban relacionados. Pero más adelante vino un cambio a nivel estructural dentro de la compañía y se nos movió a un apartado, básicamente, o a una metodología de volvernos expertos, algunos compradores, en algunos tipos de categoría. Entonces, parte de la adaptabilidad al cambio es entender que sí, hoy puedo ser experto en esto, pero luego se me va a mover a esta otra área. En ese momento se me movió a mí específicamente a lo que era un área de plástico, de metales, cerca del 2022 más o menos. En ese momento pasé de comprar materiales para una sola unidad de producción y ahora compraba materiales para básicamente que todas las unidades de producción. Eran menos proveedores, claro está, pero tenía más materiales por cada proveedor. ¿Qué nos da esto? Nos da fortaleza al momento de negociar, hacernos expertos en un área. Aprendimos del área primero que todo, aprendemos de lo que es negociación, porque simplemente ya no voy a representar uno o dos materiales para un proveedor. Ahora represento 10, represento 15, 20, 25 más. ¿Qué me da esto? Me da poder de negociación. Poder entender también cómo todas las unidades de negocio tienen distintas afectaciones y cómo esas afectaciones pueden llegar a impactar a un proveedor. Entonces, tenemos que aprender a adaptarnos. No simplemente lo que hago hoy es lo correcto y no necesariamente va a ser lo que me va a generar más beneficio. Estuve después de estar en la parte de plásticos, de metales, perdón, me moví a la parte de plásticos por una necesidad de negocio. Eh, Manejar proveedores más complicados, procesos bastante complejos que los plásticos tienen algunas características bien interesantes, pero todo esto nos da una amplitud y un conocimiento global o una perspectiva global de cómo se maneja un negocio, de cómo todas las áreas, aunque funcionan parecido, tienen dificultades y dolencias distintas y cómo esta adaptabilidad al cambio nos sirve para en un futuro poder no solamente saber de un área, sino poder llegar y compartir el conocimiento que nosotros tenemos, no solamente con nuestros peers, sino también con los otros compañeros y poderle enseñar al resto del equipo cómo se maneja un área en específico. Sí, creo que es súper importante toda esa parte de aprender cómo a negociar y ver toda esa parte de eso. Ahí me imagino que tiene mucho que ver la parte de mejora continua, ¿verdad? Vamos a ver, la mejora continua va a estar siempre. Dicen que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Típica frase, ¿verdad? Producción industrial. Pero es muy real. Yo recuerdo en el momento en que entré, lo que nos dolía no es lo mismo que nos duele hoy. Y con esto me refiero a que siempre vamos a tener distintas métricas importantes que medir, pero no una métrica tiene que estar escrita en piedra y no una métrica puede ser eterna. Lo que nos duele hoy no va a ser lo mismo que nos duele mañana, lo que nos duele a fin de año o lo que nos va a doler dentro de 5 años. El mercado cambia constantemente. En su momento, aún recuerdo, cuando entramos, estaba justamente en la pandemia y teníamos muchas afectaciones donde tal vez no nos preocupaban las proyecciones a tanto tiempo porque estábamos viviendo básicamente que el día a día, qué era lo que teníamos, qué era lo que podíamos correr en ese momento en los pisos de producción, un montón de retos en el momento inmediato. Pero viendo desde otra perspectiva, todas las métricas que tenemos han ido cambiando. ¿Por qué? Porque se ha dado una estabilidad en el mercado que nos ha permitido ver a futuro, poder entender un poco más cómo se va a comportar el mercado. Y además de eso, con base a toda la experiencia que hemos tenido, sabemos qué es en realidad lo que hay que medir. Entonces, ninguna métrica puede ser para siempre. Ahora bien, hay que medirlas todas, lógicamente, pero también debemos de recordar la bendita ley de Pareto, ¿verdad? Donde esté ese 80% de los problemas van a estar enfocados en 20 cositas, en ese 20%. Entonces, ese 20% es el que nos va a estar doliendo, es el que debe tener nuestro foco de atención. Entonces, en eso es lo que deberíamos enfocarnos en medir, en estar atentos a eso. Y más que eso, las métricas
o los distintos indicadores que tengamos dentro de una compañía tienen que estar alineados de manera exacta con la estrategia que tiene la compañía. No, si una compañía tiene una estrategia de que no va a tener más de 100 días de inventario, nosotros vamos a estar mapeando tener 200 días. Estaríamos totalmente contrarios a lo que es la estrategia de la compañía. O vamos a estar mapeando tener 50. Estaríamos arriesgando un montón de cosas de una manera innecesaria. Entonces, nuestras métricas, lo que medimos y lo que queremos, tiene que estar enfocado directamente con la compañía, con la estrategia que tiene, con la estrategia que tiene el departamento. Y otra cosa que es muy importante es que necesitamos que cada uno de los miembros del equipo entienda en realidad la métrica. No es simplemente que vamos a medir que tengamos 100 días de inventario. No, es entender por qué 100 días de inventario es lo correcto. O por qué 30, o por qué 40, o por qué es peligroso que un proveedor no nos entregue a tiempo. Un equipo tiene que entender que un pequeño desajuste o una métrica mala podría llegar a desencadenar muchas cosas. Pero eso es un trabajo, básicamente, que en este caso tienen los líderes, de poderle inculcar eso a todo su equipo de trabajo y que de verdad entienda por qué una métrica es importante y qué efectos dentro de toda una empresa podrían llegar a tener. Sí, completamente, es súper complicado esa parte del tema, ¿verdad? Y continuando tal vez un poco con la parte de mejora continua, ¿es verdad que la mejora continua es algo mantenible en el tiempo? Vamos a ver, es complicado, muy, muy complicado, porque sí, pensamos que muchas veces cuando arreglamos algo en algún punto ya, esto quedó. Y no, no es cierto. Eh, Nunca van a haber procesos perfectos. Si hubieran procesos perfectos, los haríamos una vez que quede muy bien hechito y listo, se acabaría. Y no es así. Siempre, siempre va a existir una oportunidad de mejora. Ahora bien, lo que tenemos que estar dispuestos es a entender que eso va a ser así. No porque hoy hagamos un proceso muy bien, mañana va a funcionar de la misma manera. Y es mucho lo que te mencionaba hace unos momentos. El enfoque que tengamos directamente hoy no va a ser el mismo durante un año. Entonces, la mejora siempre va a estar. ¿Por qué? Porque el proceso va a ir cambiando. Entonces, si tenemos un proceso que cambia, la mejora tiene que ir alineada a ese cambio en el proceso. Entonces, ¿será sostenible en el tiempo? Debería de ser, debería de ser. Tenemos que siempre estar enfocados en mejorar. Nosotros directamente como profesionales siempre vamos a mejorar, siempre vamos a crecer en experiencia. De igual manera, un proceso siempre va a cambiar y siempre va a poder ser mejor. Sí, completamente. De verdad, Esteban, muchísimas gracias por compartirnos un poco de su tiempo, por todo esto que nos ha enseñado en base a su experiencia laboral. Y para ir terminando un poco, quería pedirle que nos compartiera algún consejo súper valioso para los estudiantes que se preparan para dar ese paso hacia el futuro laboral. Si usted estuviera ahí, ¿qué le gustaría que le dijeran? ¿Qué consejo realmente nos podría dar? Que el límite es el cielo. Sinceramente, el TEC es una gran escuela. Nos va a preparar para algunas cosas muy importantes fuera de la parte técnica, aprender a llevar el estrés, la exigencia, pero el límite nos lo planteamos nosotros. Nadie más nos va a plantear el límite. Hasta dónde queremos llegar depende única y exclusivamente de qué tan grandes sean nuestros deseos de crecer. Eh, Otra cosa importante, las oportunidades pasan delante de nosotros una o dos veces en la vida. No dejemos ir una oportunidad por el miedo o por el, ay, no sé, o porque, ay, es que qué complicado, no me quiero salir de mi zona de confort. No, veámoslo como un reto, como una oportunidad de crecer, de mejorar. Y creo que sería eso. Y como les repito, el límite es el cielo y cada quien se escoge hasta dónde quiere llegar. Bueno, queremos agradecerle a usted, ingeniero Esteban, por este tiempo compartido y además de eso por todas esas enseñanzas que nos dejó hoy. Sus aportes sin duda son valiosos para nuestra formación y para nuestro futuro profesional. Con esto concluimos nuestra participación en el Congreso Virtual de Egresados. Muchas gracias por acompañarnos
Que tengan un buen día todos. Muchas gracias.